Este programa llega a ustedes gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores y amigos de ministerio. Estamos con ese anhelo, Espíritu Santo de Dios, de estar cerca de ti. Espérame, Señor. Solamente espera un segundo por mí, que mi corazón estará dispuesto a dejar todas las vanidades, a dejar todo lo de este mundo, porque realmente quiero estar contigo. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu olor, quiero estar junto a ti. Espérame, Señor Jesús. Oh, gracias, mi Dios. En esta ocasión, el pastor Ever Barranco nos enseña que Jesús es la palabra de Dios en acción, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y aún está. Así que escucha lo que Dios te manda decir. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Diga conmigo eso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Di conmigo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra vez. Y las tinieblas. Dice, hubo hambre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice, en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. En el Congreso de Guerra Espiritual, los pastores dijeron que uno tenía que saber en el terreno, que uno tenía que posicionarse y contra quién uno tenía que batallar. El Espíritu Santo me dijo que yo tenía que luchar contra el espíritu de Mamón. Pasé toda la noche pidiéndole perdón al Señor por mi mala administración y porque no había sabido manejarme con mis finanzas. Yo tenía una deuda con una persona que tenía varias facturas desde hace tiempo, y esa persona esta mañana llegó a donde yo trabajo y me dijo con las facturas en la mano que mi deuda estaba saldada. Y también tenía una deuda en el colegio de mi hijo de varios meses, y me habían dicho que lo iban a suspender si no lo pagaba hoy. Yo no tenía el dinero, no sabía de dónde lo iba a sacar, pero hoy a las 2 de la tarde yo estaba saldando el colegio de mi hijo. El día de hoy quiero hablarte
de un tema que para mí sería prioritario en la vida de una persona que confiesa creer en Cristo, de una persona que se llame avivador o de un pueblo que quiere alcanzar los preceptos del Señor. Este tema yo creo que debería ser diariamente nuestro pan diario de vivir, y debería ser lo que nosotros constantemente deberíamos enfocarnos. Llamar a Jesús el Verbo es algo muy grande, hermanos. Muchas de las religiones aceptan que Jesucristo ha venido. Por ejemplo, el judaísmo ortodoxo dice que todavía no ha venido el Salvador. Para ellos Jesucristo no ha venido. Todavía no ha venido porque ellos estaban esperando a Elías. Ellos estaban esperando a un Salvador que lo iba a librar de la opresión en ese momento. Y para ellos Cristo no ha pisado. Para otros Jesucristo es el único Dios. No existe ni Espíritu Santo, no existe ni Dios Padre, solamente existe Jesucristo. Es el único Dios. Pero hoy yo te voy a hablar de la teología. Y es que al pensar en esta teología, muchos de nosotros como mente humana desearíamos y diríamos en nuestra cabeza: ¿cómo pueden andar tres de acuerdo en todo? Y es que la palabra dice que está Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Di conmigo: los tres son uno. Otra vez, los tres son uno. La definición de verbo en el diccionario quiere decir existencia, acción. Dice consecución y condición. Existencia, acción, consecución y condición. Si hablamos de la existencia como Jesucristo el Verbo, Él decía: yo estoy con vosotros. Di conmigo: yo estoy con vosotros. La acción: he venido a dar vida. He venido a dar vida. La consistencia: he venido para que nadie se pierda y para que todo alcance la salvación. Y la condición: donde yo voy, vosotros también iréis. Vosotros también iréis. Si es así, entonces vamos a hablar de la preexistencia de Dios. Porque antes de que este mundo fuera creado, ya Dios estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Yo creo que entonces deberíamos cambiar el término. Deberíamos decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde quiera que se mueve cada uno de ellos, se mueve la esencia, se mueve el poder y se mueve la voluntad de Dios. Por tanto, hermanos, aquí en Sión, pueblo, nosotros buscamos la existencia del Espíritu Santo, Dios Espíritu, para que Dios Espíritu nos lleve al Dios el Hijo y Dios el Hijo nos muestre al Dios el Padre. El que no ha conocido el Verbo no puede estar salvo, hermanos, porque es a través de la acción. Y en la trilogía de Dios, Jesucristo viene siendo la acción. Diga conmigo: la acción. O sea que cuando Dios quería actuar algo, ¿a quién enviaba? Al Verbo, a la acción. Enviaba a Jesús. Por esto es, hermanos, que cuando Jesús lo fueron a buscar preso, hablando el libro de Juan, Él dijo: yo soy, y todos cayeron al suelo. Porque Él no estaba hablando simplemente de ser el que representaba a Dios. Estaba hablando la acción en persona de lo que Dios quiere, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios será a partir de este momento. Tópale al que está a tu lado y dile: ¿conoces al Verbo? Porque hay gente que conoce al Dios que está en el cielo, pero no conocen al Dios Hijo, que es la acción. Cuando tú conoces al Dios Hijo, todo lo que está a tu alrededor comienza a actuar a favor tuyo. Cuando tú conoces al Dios Hijo, cuando te mueves en el nombre del Dios Hijo y ora, comienzan a abrirse las puertas. Comienza a cerrársele la puerta al enemigo también. Pero Dios acción es el Dios que necesitamos hoy. Es el Dios que necesitamos hoy. Aunque usted no lo crea, muchos cristianos que están al lado de usted conocen solamente, hermanos, al Dios del cielo y al Dios de la consecuencia. Si creo en Él, voy a ser salvo.
Si creo en Él, me llaman el Hijo de Dios. Pero lamentablemente olvidamos el Dios de la acción. Estaría bueno preguntar, hermanos, si la acción está trabajando en nuestras vidas. Porque cuando la acción trabaja en nuestra vida, hay un movimiento. Comienzan a cambiarse las cosas. La persona comienza a cambiar su personalidad. Comienza incluso a cambiar su manera de hablar automáticamente. Yo creo que muchos cristianos el día de hoy necesitan conocer a Jesucristo, el Dios de la acción, el Verbo. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido el Verbo y todavía tienen años y no han cambiado. Pero cuando tú conoces al Verbo, todo lo que hay dentro de ti comienza a esfumarse y comienza a establecerse el reino de Dios sobre tu vida. La Biblia de Dios dice que nadie ha visto al Padre sino al Hijo. Diga conmigo eso: nadie ha visto al Padre sino al Hijo. Entonces, ¿quién se va a manifestar sobre tu vida? ¿Quién es el que te va a abrir las puertas? ¿Quién es el que te va a enseñar el camino? El Hijo. El Hijo. Y usted dirá, ¿qué representa el Espíritu Santo? Recuerde que es el Espíritu de Dios. Representa el poder de Dios. El mismo Jesús dijo en Hechos capítulo 1: no se vayan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Si el día de hoy, hasta esta fecha, usted no nos ha visto a nosotros en la calle haciendo eventos y actividades, es porque estamos clamando al Espíritu de poder. Porque cuando toquemos esa puerta y salgamos de ahí, será con poder y gloria de su manifestación. Con poder y gloria. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Diga conmigo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Ahora pregúntale al que está a tu lado: ¿tienes al Hijo? ¿Se dan cuenta que no todo el mundo que dice Señor va a ser salvo? No todo el que me habla una Biblia va a ir para el cielo. No todo el que me ore va a ir para el cielo. Aquí dice: el que tiene al Hijo. Y el Hijo dijo en Juan 14 que todo aquel que obedeciera su precepto y sus mandatos, Él vendría y habitaría en Él. El Padre y Él vendrían y habitarían en Él. Entonces el día de hoy no necesitamos cristianos que simplemente nos digan que asisten a una iglesia. Necesitamos gente que tengan la palabra de acción al Hijo dentro de ellos, que sepan en quién han creído y que sepan quiénes son en el reino de Dios. Cuando tú conoces la acción en persona, mi hermano, tú no eres igual. Cuando tú conoces a Jesús en persona, al Verbo, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está dentro de ti, cambia, 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 cambia. Ahora, aquí hay algo interesante, porque si Él era la palabra en acción, entonces Dios, cuando iba a actuar una palabra en acción y aparecía un ángel, y la Biblia dice: y el ángel de Jehová, ¿sabe quién era que estaba yendo? ¿Quién era que estaba yendo? Era Jesús. Porque si Él es Dios Hijo, desde antes de la existencia, desde antes que el hombre fuera creado, ¿sabe quién se le apareció a Moisés en la zarza? Analiza. Le dijo: vete y saca a este pueblo. Por Él fueron hechas las cosas y para Él. Y Él era el que iba a salvar. Y Él era el que tenía la promesa de una descendencia. Analiza lo siguiente. Entonces, ¿quién debía dar la promesa? ¿Quién debía decir en esa zarza: vete y liberta al pueblo, que yo lo voy a libertar y yo lo voy a sacar de ahí? ¿Y quién tú eres? Yo soy. ¿Quién le estaba hablando? Le estaba hablando el Verbo, la palabra en acción. Cuando tú vayas a orar,
Tú no necesitas una simple palabra. Cuando tú vayas a pedir por tus familiares, tú no necesitas una simple ve allá. Tú necesitas que el de la palabra en acción hable a tu vida. Que la palabra en acción se vuelva rema en tu vida. Y usted dirá, pastor, ¿qué usted está hablando? ¿Cómo usted va a decir eso? Claro, mi hermano, es que todo fue hecho para Él. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la sustancia y la existencia de todo lo que existe. O sea que si algo se iba a fabricar, si algo Dios iba a mandar, ¿saben quién iba a pensar? Iba a pensar en su Hijo, porque su Hijo es y era el que iba a libertar tu vida, y el que el día de hoy te iba a dar la potestad para poder hollar serpientes y escorpiones, poder beber cosas mortíferas y que no te hagan daño, que no te hagan daño. Vaya a Juan capítulo 8, vamos a leer esto. Él le estaba hablando a los fariseos y le decía que Él estaba antes de la creación y ellos no lo entendían. Tópale al que está a tu lado y dile, tú lo vas a entender hoy. Otra vez, tú lo vas a entender hoy. Yo creo que está mal dicho. Si usted conoció la palabra en acción, dígale, usted lo va a entender hoy. Porque usted es una palabra en acción. Diga conmigo, el verbo está dentro de mí. Juan capítulo 8, versículo 48. Esta es la conversación que tiene Jesús con los judíos. Respondió entonces los judíos y le dijeron, dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ellos no entendían por qué Jesús podía decir, oye, tú no vas a morir. Yo te lo digo que si tú crees en mí, tú no vas a morir. Es que estaba hablando la palabra en acción. No estaba hablando la palabra muerta, no estaba hablando la palabra futura, no estaba hablando la palabra pasada, estaba hablando la palabra presente. De cierto que no morirás, no verás muerte. Versículo 52, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y dijo, yo me glorío a mí mismo y mi gloria nada es. Mi Padre es el que me gloría. El que vosotros decís es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que yo le conozco, sería mentiroso, porque vosotros, dice, si dijeres que no le conoces, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó. Diga conmigo, se gozó. Diga conmigo, se gozó. Dice, de quien había de ver mis días, y lo vio. Y lo vio. Y lo vio. ¿Cómo que Abraham lo vio? ¿Cómo que Abraham vio a Jesucristo? ¿Qué lo que eres esa? Lo que pasa es que antes de que fuera creado, ya Jesucristo estaba en el proyecto de Dios. Antes de que fuera hechos tú, ya Jesucristo estaba visitando la tierra. Antes de venirte a salvar, ya Él había manejado el proyecto para que el día de hoy estuvieras aquí sentado, declarando el nombre de Dios, el nombre grande de Jesucristo, el Señor.
Bendito sea el Dios Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición de lo alto en los lugares celestes. Por eso, hermano, es que cada vez que hablamos, cuando tienes una prueba y decimos, ya declárate de que Dios te ha dado la victoria, es que ya tú fuiste bendecido desde antes que el primer humano pisara la tierra. En Hebreos capítulo 13 dice que hubo un pacto eterno. Ya antes de que tú nacieras, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo se habían puesto de acuerdo. Oye, yo voy a crear un hombre y ese hombre va a fallar, pero cuando ese hombre falle, tú que eres la palabra en acción, comenzará a encaminar al hombre hacia donde tiene que ir. El día de hoy Dios está encaminando este pueblo hacia donde tiene que ir y llegará a donde Dios nos ha mandado llegar. ¿Por qué te hablamos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a conocer la imagen de Jesús. Cuando conozcas la imagen de Jesús, tienes la vida eterna. Tendrás la palabra en acción. Cuando hables, cuando abras tu boca, será porque Él te la dijo. Y como Él te la dijo, se va a cumplir lo que tú has dicho. Se va a cumplir lo que hables. Y se va a cumplir lo que decretes en el nombre del Señor. Una vez una persona me dijo: pastor, ¿y por qué usted habla tan seguro? Y yo le dije: hermano, lo que pasa es que usted tiene que entrar donde yo entré. ¿Y sabe dónde yo entré? Yo entré a la presencia del Dios Hijo. Y cuando el Dios Hijo habla, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa lo que se pare en contra de ti, ya será hecho, porque Él es el verbo y Él es la palabra en acción. Ahí está la explicación, hermano, de por qué Saulo, llamado Pablo, después, al caer de ese caballo, de una vez fue transformada su vida. Un hombre que perseguía a la iglesia de Dios, al caer de ese caballo, a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios, Dios Hijo, tuvo un cambio radical. Es porque la explicación de que muchos de ustedes, al pisar esta congregación, han tenido cambios radicales. Lo que pasa es que la palabra en acción habita en esta casa. La palabra en acción está en esta casa. Y la palabra en acción se habla en esta casa. Cuando usted oiga que una persona tiene mucho tiempo orando y no sucede nada en su vida, es porque no ha conocido la palabra en acción. Cuando conoces la palabra en acción, el verbo, Dios Hijo, Él te habla. Y cuando Él te habla, suceden cosas maravillosas, cosas que nunca antes habían visto. Es lo que sucede. Por eso el día de hoy nosotros pisamos el centro de la ciudad, porque la palabra en acción está con nosotros. Fijas en las apariciones de los ángeles en la Biblia, todos ellos decían: a los 9 meses, por ejemplo, hablando de Sansón, tendrás un niño que se llamará Sansón, él será grande, él va a juzgar los filisteos. Había un tiempo de esperas, pero las veces que Jesucristo habló, el Dios, el yo soy, era de una vez. Voy a matar a todos los que han pecado. 24,000 el mismo día. Como iglesia nosotros necesitamos la palabra en acción en medio de nosotros, el verbo, Dios Hijo. Porque dice la palabra que Él ruega e intercede por nosotros delante del Padre. Pero Él no va a rogar por cualquier persona. Él no va a rogar por cualquiera que diga. Él va a rogar por aquellos que tengan un corazón de deseos de obedecerle y hacer lo que Él ha mandado. Si el día de hoy tú te propones a obedecer todo lo que Dios te mande, a guardar su precepto y su palabra dentro de tu corazón, prepárate. Yo te aseguro que vas a conocer la palabra en acción sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa y sobre tu nación. Levante sus manos y diga: Señor, yo necesito que tu Hijo se revele a mi vida. Dígalo conmigo: Señor, yo necesito que tu Hijo se revele a mi vida. Necesito conocer el verbo. Necesito conocer la palabra en acción, porque esta trae fruto a mi vida. En el nombre del Dios Hijo, diga conmigo: en el nombre del Dios Hijo, yo declaro que Él se revela a mi vida. A partir de este momento conoceré palabra en acción.
Avanzaré y no retrocederé. Avanzaré y no retrocederé. Y nunca saldré corriendo, porque la palabra en acción viene a mi vida. Amén. Cierra tus ojos un momento y dile al Espíritu Santo: necesito que reveles la imagen de Jesucristo en mí. Enséñame a andar como Él anduvo. Enséñame a caminar como Él caminó. Enséñame a hablar como Él habló. Dilo conmigo: enséñame a hablar como Él habló. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Espérame. Y ahí con tu mano levantada, yo voy a pedir al Dios de la acción, el Hijo de Dios, que toque tu corazón esta mañana. Espíritu Santo, revela la imagen de tu Hijo sobre nosotros. Que tú toques, Señor, los corazones que hay esta mañana, y que ellos puedan conocerte, Señor, así como te he conocido. Que ellos puedan predicar el Cristo resucitado y no el Cristo crucificado. Y que ellos puedan conocer que tú estás en medio de nosotros. Pídele al Señor.